Eh, Como les Perdón, decía Nico, te entonces, moleste. Eh, lo estaba viendo ahora el TP justo. Te hago una consulta. Lo de Keigan y demás que explicó ayer Juan y eso no está hoy en la parte práctica. Lo del texto lo del modelo de hiperinflación. de Barbosa, sí. Sí, Porque no en el está, TP no. Ah, bien, sí, está toda perdón. la parte de crisis. Después le mando algunos ejercicios, le mandamos algunos ejercicios respecto a lo de Keigan, pero son sencillos. Les mando ejercicios, sí, no se preocupen por eso. Después me lo anoto Gracias, y le mando, sí. gracias, Nico. De nada. Bien. Recording in progress. Eh, Les decía, vamos entonces a ver la formalización de las discusiones que tuvieron con Emi el otro día sobre crisis cambiarias. La idea es ver la parte formal de los modelos de primera, segunda y tercera generación, lo más formal que podamos. Esto está todo en el texto de Gandolfo, pero vamos a ir resolviendo paso a paso y discutiendo un poco ya lo que conceptualmente ustedes vieron con Emi. Lo vamos a ver en términos de ecuaciones. ¿Sí? Esa es la idea y aparte pues, son parte de los ejercicios que luego entran en los parciales sí, en los parciales y en el caso del final libre. Comencemos entonces por el modelo de los modelos de primera generación. Cualquier duda, por supuesto, me avisan y lo vemos. ¿Sí? Bien. Los modelos de primera generación, como ya habrán visto, son modelos que de alguna forma intentan explicar los colapsos de los regímenes de tipo de cambio fijo en economías de la década del 80, ¿no? Sobre todo el caso de México y Argentina. Y son modelos interesantes, sobre todo el de primera y el de segunda, porque nos ayudan a por lo menos a entender algo de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Eh, por supuesto, salvando algunos rasgos que son particulares de los modelos, pero a priori son herramientas que nos pueden servir. Eh, y de alguna forma la idea es explicar las causas de esos colapsos de regímenes cambiarios, en específico regímenes de tipo cambiario fijo. Eh, para empezar a modelar, digamos, el modelo de primera generación, eh, se utilizan esas dos ecuaciones, que es una combinación entre una ecuación de, sería como de demanda de dinero real, o una ecuación de equilibrio monetario, ¿sí? De demanda monetaria, con la paridad no cubierta de intereses. ¿Sí? Es decir, la ecuación 1 es que esto por supuesto está todo en el tiempo, es en tiempo continuo, son todos modelos continuos, lo vamos a ver. Lo que dice es que la demanda o oferta, en el caso de estos son iguales, de dinero eh, real, va a ser una función que va a depender negativamente de la interés, ¿sí? Y se cumple la paridad no cubierta de intereses, es decir, esto lo vimos ya con el modelo ISLM, la paridad no cubierta de intereses es que la tasa nacional de interés, o el rendimiento nacional, tiene que ser igual al rendimiento internacional más las expectativas de evaluación. Sí, las expectativas de evaluación se modelan como la tasa de cambio, o sea, la variación en el tiempo, el tipo de cambio sobre el tipo de cambio, ¿sí? Es la tasa de evaluación, básicamente. Por supuesto, A0 y A1 son dos parámetros mayores a cero y vamos a considerar que la tasa de interés internacional es exógena. El stock de base monetaria, digamos, la cantidad de dinero de la economía, viene dado por la ecuación 3, ¿sí? Donde el stock va a ser igual al stock de reservas internacionales, medido todo, por supuesto, en monedas domésticas, y el crédito otorgado, sería como la expansión monetaria que puede haber por la expansión de crédito. El crédito sería, pensemos, dice crédito doméstico otorgado por la autoridad monetaria, pensemos por ejemplo, la asistencia del Banco Central, por ejemplo, al Tesoro, vía utilidades o vía
adelantos transitorios, por ejemplo. Disculpe. Lo que va a suponer el modelo y el problema que va a analizar es que de alguna forma ese crédito doméstico va a crecer una tasa constante mu. ¿Sí? Y va a crecer una tasa constante mu porque la idea es que el gobierno financia expansiones de gasto público con la asistencia monetaria del Banco Central, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la ecuación 4 me dice que la tasa de crecimiento de SD va a ser igual a mu. Además, lo que vamos a asumir por economía pequeña, abierta y todos los supuestos que ya analizaron el otro día con Emi, es que se cumple la paridad del poder adquisitivo. Se cumple la paridad del poder adquisitivo en el sentido de la ecuación 5, en el sentido de que los precios nacionales son iguales a los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio. Es decir, se traslada toda variación de tipo de cambio y de precios internacionales a los precios nacionales, si no vamos a tener atraso en este caso de los precios. Y por supuesto un aumento de los precios nacionales lleva a tener que ajustar el tipo de cambio para poder cumplir esa paridad de poder adquisitivo, ¿no? O sea, no hay posibilidad de atraso ni de cambiario ni de precios en el modelo. Como asumimos, vamos a subir tanto la tasa de interés internacional como los precios internacionales constante, lo que hacemos es incorporar esta ecuación 5 en la ecuación de la 1 de equilibrio monetario, ¿sí? Donde acá recuerdan que teníamos P y esta es la ecuación que relacionaba negativamente la oferta o la demanda de dinero con la tasa de interés, ¿sí? Entonces tenemos acá P, si lo pasamos para el otro lado multiplicando y luego despejamos I con utilizando la paridad no cubierta de intereses que tenemos acá, y luego hacer algunos despejes para quedarme con la expresión del tipo de cambio y la tasa de devaluación, ¿sí? RT, y simplificando alfa y beta en este conjunto de parámetros, lo que me queda es una ecuación diferencial lineal de primer orden respecto del tipo de cambio, ¿sí? Su tasa de devaluación. O sea, de alguna forma es la tasa de lo que sería lo que quiere mostrar esta ecuación diferencial es la ecuación de movimiento del tipo de cambio, ¿sí? Cómo se va a mover, cómo va a ser la trayectoria en el tiempo del tipo de cambio, y las trayectorias siempre se miden con ecuaciones o bien diferenciales o bien en diferencia, ¿sí? Entonces ustedes ya lo saben. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Están ahí, chicos? Es sábado, la última clase, les pido que por favor me den una mano. Sí, Nico, se entiende. Perfecto. Bien. Ahora, eso es una ecuación de movimiento, y todo lo que venimos hablando es en el marco de que todas las variables pueden de alguna forma obtener un cambio, pero en el caso de lo que estamos charlando y de lo que queremos explicar es que básicamente la autoridad monetaria decide tener un tipo de cambio fijo, ¿sí? Si decide tener un tipo de cambio fijo, entonces la RT va a ser R barra fija, y por lo tanto también lo que va a suceder es que la tasa de evaluación va a ser 0. Porque si yo tengo un tipo de cambio fijo, no hay tasa de evaluación, por lo tanto, R.T también va a desaparecer. Entonces, la ecuación anterior va a cambiar, ¿sí? Y no solamente va a cambiar la ecuación anterior, sino también va a cambiar la ecuación 5, porque la ecuación 5, que es la del nivel de precios domésticos, va a tener esta forma. Básicamente voy a tener fijo, en el marco de que se mantiene fijo los precios internacionales, los precios nacionales. Y lo mismo ocurre también con la tasa de interés, porque recuerden que la paridad no cubierta de intereses era tasa de interés nacional igual a tasa de interés internacional más de variación del tipo de cambio, expectativa de evaluación. En este caso, como tengo tipo de cambio fijo, la tasa de interés internacional tiene que ser igual a la tasa de interés nacional. Sí. Como les decía, la ecuación 6 se convierte básicamente en esta expresión, o sea, la oferta monetaria va a ser fija y va a estar fija
en lo que diga beta por el tipo de cambio fijo, ¿sí? Y por lo tanto la ecuación 3, que es la ecuación que me decía que la oferta monetaria es igual al nivel de reservas domésticas más el nivel de crédito doméstico, se convierte en esa ecuación 8, si yo reemplazo MT por lo que me dice la ecuación 7. ¿Qué me indica esa ecuación? Lo que me indica es que como yo tengo digamos, para mantener la oferta monetaria fija, que es lo que tengo ahí, la única manera de que eso se mantenga constante es que si aumenta el crédito doméstico, si se aumenta, por ejemplo, la asistencia del Banco Central al Tesoro para expansión de gasto público, lo que tiene que ocurrir, y dado todos los supuestos que tenemos, donde no tenemos ni control de capitales, donde tenemos paridad, donde se cumple la perfecta movilidad de capitales, etcétera, etcétera, que tengo que tener una pérdida cada vez más grande de reserva. Es decir, todo lo que yo inyecto vía asistencia al Tesoro o a quien sea para financiar políticas expansivas, se va a tener que ir vía pérdida de reservas internacionales en el marco de que se tiene que cumplir la ecuación 8. ¿Está bien? Entonces lo que va a suceder es que me voy a ir quedando sin reservas en el marco de que hay un crecimiento constante del crédito público, ¿sí? ¿Cómo lo veo a eso? Bueno, a partir de esa ecuación, si yo aplico el logaritmo, derivo con respecto al tiempo, encuentro por supuesto que la tasa a la que me voy quedando sin reservas, básicamente en el marco del modelo sencillo, es el negativo de la tasa a la que voy expandiendo el crédito público, ¿sí? Es menos mu. Entonces, en este marco, en el marco de que me voy quedando a una tasa mu sin reservas, va a ser imposible que yo mantenga el tipo de cambio fijo y voy a tener que abandonar ese régimen, ¿sí? Y lo voy a abandonar cuando, o sea, en el caso lógico sería que cuando se vacíen las reservas, yo tenga que abandonar el tipo de cambio y hacerlo flotar, ¿sí? O devaluar para que se cumpla la paridad no cubierta de intereses y para que vuelva a ajustarse toda la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? Estas son unas ecuaciones que voy a utilizar luego para la solución posterior, pero lo voy a hacer, lo hago ahora. Yo tengo que la tasa de crecimiento a la que yo voy perdiendo reservas es menos mu, ¿sí? Si yo integro a ambos lados, para poder encontrar digamos, la versión lineal de esa ecuación, lo que encuentro es que el nivel de reservas va a ser igual al stock, el stock R0, menos mu, que va a ser la tasa que pierdo en el tiempo, ¿sí? Básicamente va a ser una función lineal, porque si yo tengo que la derivada es una constante, sin lugar a dudas la integral va a ser una función lineal, ¿sí? Eso es bastante sencillo. Lo mismo tengo para el crédito. Si yo la expansión del crédito crece a tasa mu, si yo quiero encontrar la expresión para el movimiento del crédito, tengo en cuenta esta función lineal que depende del tiempo y que crece a una tasa mu, ¿sí? Por lo tanto, si yo lo reemplazo esto en la ecuación 12, fíjense que lo que encuentro finalmente es lo que yo ya sabía, es que MT va a ser igual a B por tipo de cambio fijo, sumado, por supuesto, los stocks de crédito y de reservas, en el marco de que, digamos, en el equilibrio. En el equilibrio se tiene que cumplir esto, básicamente, ¿sí? Esto me lo voy a guardar, es un resultado que yo voy a guardar. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación 10, que es la ecuación lineal de trayectoria de las reservas internacionales, lo que tengo es que las reservas, el stock de reservas se va a agotar, ¿sí? ¿Cuándo se va a agotar? Cuando, por supuesto, RT sea igual a 0. Cuando RT va a ser igual a 0, planteo esa ecuación, ¿sí? Y despejo con respecto a T. Entonces, el momento T va a ser igual al stock de reservas sobre la tasa en la que voy perdiendo reservas o la tasa en la que voy expandiendo el crédito público. ¿Está bien? Entonces ese sería el momento del colapso total donde yo me quedo sin reservas. Ahora lo que plantea el modelo es lo siguiente, que ya lo habrán visto con EMI. Lo que plantea es que no se va a llegar al punto en el cual yo
agoto reservas al Banco Central y recién ahí modifico el régimen de tipo de cambio que yo estoy aplicando. Sino bien que el régimen cambiario va a finalizarse antes y va a colapsar mucho antes a partir de un ataque especulativo. Entonces va a haber una diferencia entre ese momento Z, que lo voy a llamar Z, de colapso final, y el momento en donde yo me quedo evidentemente sin reservas, que va a ser ese momento. Entonces lo que voy a buscar es esa comparación, voy a buscar ese momento Z en referencia de ese momento T. ¿Sí? Esa es la idea de la modelización y del modelito. Entonces, lo que voy a encontrar, dado la idea de Flood y Garber, es que voy a encontrar esta idea de tipo de cambio sombra. Que el tipo de cambio sombra sería el tipo de cambio flotante que está condicional al colapso, ¿sí? Es decir, el tipo de cambio inmediatamente posterior al momento de abandonar el régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Sería como el tipo de cambio del que yo debería salir. Entonces, al momento de que hay de que yo abandono el tipo de cambio, por ejemplo, en el momento Z previo al T, donde yo me quedo sin reservas, en Z más, o sea, el Z T más 1, o perdón, en Z más 1, yo ya tengo el tipo de cambio flotante, ¿sí? Y ya tengo el tipo de cambio de este sombra. Entonces, cuando yo abandono el tipo de cambio fijo, empieza a valer nuevamente esta ecuación que yo tengo acá. La ecuación que yo encontré anteriormente, que yo dije que si tengo tipo de cambio fijo, se simplificaba simplemente A beta por R. Ahora en Z más 1, ahora empieza a valer esta ecuación, ¿sí? Entonces, para yo encontrar la expresión del tipo de cambio sombra, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación diferencial lineal, que es la ecuación del tipo de cambio que va a valer posterior al colapso, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo una ecuación diferencial lineal homogénea sencilla? Es muy fácil. Primero encuentro la solución homogénea y luego encuentro la solución particular. Esto recuérdenlo, y estoy seguro que lo han visto ya en economía matemática. Para encontrar la ecuación homogénea, por supuesto lo que hago es igualar a cero, ¿sí? O sea, todo lo que está del lado derecho de la ecuación lo igualo a cero. Despejo de un lado todo lo que tiene que ver con la derivada y la variable en sí, del otro lado las constantes, y hago las integrales a ambos lados. ¿Sí? ¿Recuerdan de esto? Más o menos. Bueno, tienen para repasarlo entonces. Recuerden que arman de esta manera, integran a ambos lados y resuelven a ambos lados las integrales. El lado derecho recuerden que yo tengo la derivada y la expresión de la variable. La integral es simplemente el logaritmo del valor absoluto de la variable más un término, el término de integración. Y del otro lado, como es una relación entre dos parámetros, es decir, una constante, simplemente lo que se hace es multiplicar por t más la constante de integración, ¿no? Si yo luego despejo para un lado y agrupo las dos constantes de integración en D, me queda esta expresión, y aplicando la función exponencial para despejar el logaritmo, lo que encuentro es la solución del caso homogéneo para el tipo de cambio, que es esta expresión que tengo acá, ¿sí? Es una, digamos, de los ejercicios más básicos que hacemos en economía y matemática de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces esta es el caso homogéneo, que el caso homogéneo determina la trayectoria. Recuerden que el caso homogéneo de una ecuación diferencial determina cómo se mueve, y en la solución particular determina dónde va a terminar esa trayectoria, ¿sí? Entonces la trayectoria tiene esta forma, es una trayectoria exponencial, que por supuesto de acuerdo a los parámetros puede ser convergente o divergente. Para solucionar la parte particular, ¿sí?, de esta ecuación, voy a utilizar el método de coeficientes indeterminados. El método de coeficientes indeterminados es un método que lo usamos cuando planteábamos la solución particular, pero no le llamamos solución, no lo llamábamos método de coeficientes indeterminados, por lo menos cuando yo la cursaba no lo llamábamos así. Le podemos llamar también guess,
¿sí? Donde nosotros vamos a plantear cuál podría ser la posible solución del término de la ecuación, digamos, de la solución particular en términos de una forma funcional, ¿sí? Entonces, lo que vamos a suponer ahora es que la solución es una función lineal. Es una función lineal que tiene esta forma, ¿sí? Es una función lineal que me dice que el tipo de cambio es igual a un parámetro, el lambda 0, más otro parámetro, lambda 1, que multiplica t. ¿Sí? Una función lineal, y voy a asumir que la solución es una función lineal. Si yo puedo llegar a expresar la ecuación diferencial en términos de una ecuación lineal que se parece a eso, yo puedo resolver el método de ecuaciones, puedo resolver mediante el método de coeficientes determinados la solución particular, y si no, tengo que plantear otra y otra hasta que me salga, digamos, básicamente. Pero uno, digamos, como sabe que es una ecuación lineal de diferencias de primer orden, sabe que la lineal es una buena suposición. Además, otra cosa que voy a utilizar es que, dado que RT y DT tienen una forma similar, puedo suponer que MT va a tener esta forma, ¿sí? Que el crecimiento de la oferta monetaria o del dinero en la economía va a ser igual al stock más la tasa de crecimiento mu, que es la del crédito público en T, ¿sí? Entonces, del stock crece todo lo que crece el crédito público, ¿sí? Como para, digamos, utilizando las mismas formas funcionales de R y de D. Entonces, planteo la ecuación diferencial que yo estoy resolviendo, si completa, no el caso homogéneo, completa. Voy a reemplazar por lo que dije que era M0 y por lo que yo supongo, digamos, por el guess, mi guess del tipo de cambio. Entonces, en el marco de que dice acá RT, lo reemplazo por RT, y acá lo tengo que reemplazar por la derivada de RT. La derivada de RT con respecto al tiempo es lambda sub 1. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar acá, lo que voy a hacer es, digamos, hacer algunos despejes para tratar de expresar esto que tengo acá como si fuera una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me falta un igual a 0, lo que tengo es coeficientes asociados a t y coeficientes que serían la ordenada de origen, es decir, pude expresar lo que yo tenía arriba como una forma lineal. Entonces, lo que tengo ahora es encontrar los valores de lambda y de lambda 0 que satisfacen esta ecuación, ¿sí? Entonces, lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos variables, porque yo tengo que encontrar, dados estos paréntesis, los valores de lambda 1 y de lambda 0, ¿sí? Entonces, de la primera ecuación encuentro fácilmente el valor de lambda 1, ¿sí? Si despejo para allá, lo encuentro rápido. Y de la segunda ecuación, por supuesto, utilizando esta expresión, encuentro finalmente el valor de lambda 0, ¿sí? Simplemente despejando. Entonces, pude de alguna forma encontrar los valores de los parámetros que satisfacen que el guess que yo propuse al principio de la solución. Si no se acuerdan esto, repásenlo de economía matemática, es bastante sencillo porque es una ecuación de primer orden diferencial y lineal, así que es la solución más sencilla de todas. Si el Alpha-Yan lo tienen en media carilla, me parece que eso lo explica. Así que, digamos, no es difícil y digamos, esto no va a cambiar. Finalmente lo que tengo entonces es esta solución particular donde yo encontré los valores de los parámetros y de alfas de lo que sería, perdón, lambda 0 y lambda 1, que son estos que están acá. Si reorganizo un poquito los términos, hago esta multiplicación y lo paso por aquel lado y esto lo traigo para allá y un factor común me queda de esta manera, y fíjense que acá puedo armar nuevamente la expresión de MT que propuse al principio, ¿sí? Entonces, me queda que el tipo de cambio, en este caso, el tipo de cambio posterior al colapso, el tipo de cambio sombra, es igual a esta expresión, ¿sí? Ahora, lo que le decía es que la solución particular puede ser interpretada como este tipo de cambio que estamos buscando, ¿sí? Ahora, lo que sabemos es que digamos, el momento del colapso, el momento del ataque especulativo va a ser cuando el tipo, digamos, si
el tipo de cambio sombra es menor al tipo de cambio fijo, no voy a tener beneficios a especular. Porque ¿cuándo voy a especular yo? Cuando yo sé que va a explotar, entonces yo puedo salir a comprar, por ejemplo, en moneda extranjera, y luego cuando explota el régimen cambiario, yo me hice rico en moneda local porque hay una devaluación tremenda en moneda extranjera. Entonces, lo que voy a plantear en el marco de que yo voy a especular en ese momento, va a ser esto que está acá, ¿sí? O sea, cuando les digo, cuando el tipo, o sea, voy a especular en este caso, cuando el tipo de cambio fijo es menor, o sea, el régimen actual es menor a lo que yo espero que va a ser el tipo de cambio sombra, ¿sí? Porque si yo espero que sea menor, no tiene sentido especular. Entonces, para encontrar ese punto, lo voy a encontrar en el punto de igualdad, si voy a encontrar en el punto en donde el tipo de cambio fijo sea igual al tipo de cambio sombra. Y a partir de ahí yo voy a saber cómo me muevo, si encuentro el punto de quiebre, y a partir de ahí se plantea la desigualdad. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es sustituir, o sea, lo que dije recién, voy a encontrar el R barra igual al R circunflejo, y también voy a sustituir en MT la expresión de DT, porque yo voy a suponer que en el colapso, como no tengo reservas, ¿sí? Como estoy a punto de colapsar, lo que tengo es que la oferta, digamos, la demanda y la oferta monetaria va a ser igual directamente al crédito público o multiplicando sin reserva. Entonces, MT pasa a tener esta forma en el tiempo de colapso, ¿no? Entonces, utilizo la ecuación esta que yo había llegado, la 14, reemplazo, por supuesto, el cambio fijo, porque dije estoy buscando en ese punto de igualdad, y donde dice MT voy a poner esta ecuación, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es despejar Z, porque quiero encontrar ese momento, quiero encontrar el momento del colapso. Y si despejo Z, lo que encuentro es esta expresión, ¿sí? Además, si recuerdo que esta expresión es igual a R0 por el resultado que yo me guardé en 12, ¿sí? Lo que encuentro es finalmente esta expresión de Z, que sin lugar a dudas es menor, ¿sí?, a el momento del colapso total de reserva. Fíjense que, si hacen la comparación, Z es menor a T por cómo está planteado, digamos, en términos de los parámetros. Entonces, de alguna forma lo que provee es que el momento del colapso, dado la ecuación del tipo de cambio sombra, es decir, dónde va a flotar el tipo de cambio luego de abandonar el régimen de tipo de cambio fijo, ese tiempo va a ser mucho, o digamos, de acuerdo a lo que dan los parámetros, anterior al momento del colapso T. ¿Está bien? Profe, ahí no sería Sí. un igual. R sub 0 dividido mu igual a T, ¿no sería? Sí, bueno, acá van igual, sí, totalmente. Totalmente. O digamos, partiendo de Z, si estás haciendo la comparación con Z, es menor. Sí, pero bueno, entiendo que esto es igual a esto que está acá. Sí. O sea, en definitiva, Z es menor a T. Esa es la idea. Bien, ¿consultas? ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, claro. Exacto. Colapsa antes, que fue lo que discutimos anteriormente. Es decir, no colapsas en el momento donde te quedaste sin reserva, sino colapsas mucho antes. Abandonas el régimen de tipo de cambio fijo antes. Y una pregunta. Sí. Buen día. La parte que viste que habías dicho en la ecuación, creo que era 10, que dijiste que la ibas a usar para después, o sea, ¿para en qué momento la usaste? Va, La usé acá, fíjate que tengo esta expresión, acá puse. Que yo encontré esta expresión acá.
acá encontré esta expresión que decía que el stock de reservas más el stock de crédito era igual tendría que ser igual en equilibrio, en el caso del tipo de cambio fijo, a la cantidad de dinero que existe en la economía. Así que esto es en el caso del tipo de cambio fijo. Entonces usé esto para luego que me aparezca el nivel de stock de reservas en el caso porque en el caso de T había encontrado T en relación al stock de reservas. Y yo quiero encontrar una expresión que sea similar, entonces por eso uso la ecuación 12, para que sean comparables. Ah, ok. Gracias. Nico, te hago una consulta, capaz que media Sí. pava, pero quiero quedarme seguro. Cuando se dice en este modelo de primera generación que se abandona el tipo de cambio fijo, ¿es porque se devalúa o porque se pasa al tipo de cambio flexible como en el de segunda generación que se pasa de uno a otro? No, la idea es que devaluás, salís devaluando, sin duda. O sea, O sea, pero abandonar el tipo devaluás de y cambio fijo. devaluás manteniendo tipo de cambio fijo luego con otro tipo de cambio, pero sigue fijo. No, justamente, a ver, el régimen de tipo de cambio, digamos, una vez que vos lo abandonás, ya deja de tener un tipo de cambio fijo, un régimen de tipo de cambio fijo, digamos. Ya una vez que haces una devaluación y ya van a cambiar todos los precios relativos al tipo de cambio, ya deja de tener un esquema de tipo de cambio fijo. Por más que después, o sea, estamos hablando en ese momento, hasta temas 1. En temas 2 capaz que lo dejaste alto, pero no es el caso que nos interesa, digamos. Porque estamos analizando el caso de un país que se compromete a tener un tipo de cambio fijo, ¿sí? A tenerlo constante durante un tiempo, ¿sí? Después capaz que lo deja o capaz que lo hace flotar. Digo, pero no está dentro del marco del análisis. Está. Bien, gracias. Ah. Y otra pregunta. Porque medio que me mareé los pasos, pero vos primero tenés que encontrar el momento T, que como, o sea, la R punto, digamos, es 0, entonces no tenés que resolver la ecuación diferencial, ya despejás, ¿no? Sí. O sea, pero después para Z sí tenés que resolver la ecuación diferencial. Eso sí. Pero, no entiendo después, creo que hiciste, una vez que tenés la ecuación del diferencial, que haces igualás, o sea, eso de que explicaste de que R barra tiene que ser igual a R en el momento Z, digamos. Y ahí encontrás Z. Tenés que hacer ese paso. O sea, en la ecuación 19, ahí es donde justificás, digamos, que R barra es el tipo de cambio en el momento Z, ¿no? ¿Ves ahí esto? ¿Ves el paint, Clara? No. Creo que está cargando. No, todavía no. Solo estoy compartiendo. Espera, ahora sí lo ves. Sí, ahora sí. Pensaba en lo siguiente, esto es el tiempo, ¿no? Y vos tenés un régimen de tipo de cambio fijo. Vos sabés que en el momento T, acá, lo que te ocurre es que te quedás sin reservas, ¿sí? Que R0, disculpen la desprolijidad, va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que sabemos en el caso de un régimen de tipo de cambio fijo. En el marco de que la economía tiene un régimen de tipo de cambio fijo, perfecta moneda de capital y se cumplen todos los otros supuestos, entonces lo que te va pasando es que te vas quedando sin reserva. Porque estás expandiendo todo el tiempo el crédito público y eso hace que para que se cumpla la igualdad, que vayas quedando sin reserva, básicamente porque la demanda de peso está fija. Entonces, en ese marco, la demanda de peso es la demanda de moneda local, si pensemos en genérico. Lo que plantea Flow y Garber y lo que plantean en la idea de los modelos de crisis de primera generación es que vos no vas a esperar acá para colapsar tu tipo de cambio, porque te vas a quedar sin reservas. O sea, lo que va a pasar es que vas a encontrar un momento Z acá, donde las reservas todavía son mayores a 0, si tenés un nivel de reservas, pero colapsás acá. Está bien, no colapsás acá. Y vos acá, en este momento, tenés R barra, sí, tenés tipo de cambio fijo, pero una vez inmediatamente después del colapso, vos lo que tenés es R circunflejo. ¿Sí? Porque colapsaste acá, no colapsaste acá, ¿entendés? Entonces, lo que encontrás en ese punto es, o sea, para encontrar la ecuación, la encontrás en este umbral, ¿sí? O sea, donde estos sean iguales,
¿sí? Donde sean, o donde el punto donde se encuentran en Z es donde vas a encontrar el momento del colapso. Eso es lo que plantea. ¿Por qué? Porque va a ser inmediatamente después del colapso de Z. No sé si fui claro. Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Alguna otra consulta respecto a esto? ¿O se entendió la idea? Sí, sí, ahí vi, o sea, estoy viendo una filmina y acá como medio que me había perdido por los pasos, pero acá dice sustituyendo R igual a R, o sea, R barra igual a R ondulada, no sé, Circunflejo. circunflejo. Ahí está. Listo, sí era eso. Gracias. Bien. ¿Consultas o paso a segunda generación? Bien. Vamos a modelos de segunda generación, entonces. En el caso de primera generación, vamos paso a paso. De vuelta vamos a repetir lo que vimos. Primera generación, digamos, un país comprometido a tener tipo de cambio fijo, que hacía política expansionaria del gasto mediante financiamiento de la autoridad monetaria. Eso desalineaba de alguna forma los fundamentals de la economía o las variables, digamos, los variables macro más importantes, y eso generaba que, mediante todas las características que tenía la economía, me vaya quedando sin reservas y tenga que colapsar el régimen de tipo de cambio fijo porque ya no lo puedo sostener. Los modelos de segunda generación explican el caso en el que puede ser que se genere una crisis también de cambiaria, pero en el marco de que no tenga, por ejemplo, fundamentals desalineados, ¿sí? O no tenga problemas en términos de las variables macro, sino más bien sea una cuestión de pánico autocumplido sobre, digamos, lo que está sucediendo en la economía, ¿sí? Entonces, voy a tener la posibilidad de tener una crisis en el marco de que yo no tenga desalineadas mis variables macro, ¿ok? En ese caso, vamos a plantear el problema de una economía pequeña abierta, ¿sí? Donde el gobierno tiene dos objetivos en mente. Un objetivo respecto de la tasa de devaluación y otro objetivo respecto al flujo de ingresos fiscales netos, ¿sí? Es decir, digamos, de acuerdo con las preferencias del público en general, tiene una preferencia por cuál quiere que sea el precio relativo de la divisa y por otro lado cuál quiere ser el impuesto que le cobran, ¿sí? Entonces la función que va el gobierno a minimizar va a ser la típica función de pérdida, al igual que como vimos en el modelo de tres ecuaciones, en la ecuación 16, donde tenemos una función de pérdida que tiene esa forma respecto de la tasa de evaluación del tipo de cambio y el flujo de ingresos fiscales. Sí. La restricción presupuestaria que va a tener el gobierno va a ser la ecuación 17. Sí, la ecuación 17 es la ecuación, o sea, restricción presupuestaria, porque lo que yo tengo son los ingresos y los gastos. Los gastos en este caso están en el lado izquierdo, lo que dice es que los gastos son iguales a la tasa de interés multiplicado por el stock de deuda, es decir, el nivel de endeudamiento que tiene que hacer frente el Estado. Es decir, no tengo gasto público acá, sino que solamente tengo que pagar deuda. Podría incluirlo en el caso de un modelo un poquito más sofisticado. Y del otro lado tengo los ingresos fiscales netos y la devaluación o la inflación esperada. Esa parte funciona de alguna forma como un impuesto inflacionario, ¿sí? Esa es la parte, por eso está como puesto como un ingreso en la restricción presupuestaria. Bien, entonces,
Lo que voy a plantear es la resolución de esa minimización. Lo que voy a hacer es armar el lagrangiano correspondiente a las funciones que le mostré recién, a la función de pérdida y a la restricción presupuestaria. Busco las condiciones de primer orden respecto a las variables que a mí me interesan, que son la tasa de evaluación, los ingresos fiscales netos y el multiplicador de Lagrange. Si utilizo la condición para la devaluación y los ingresos fiscales netos, lo que voy a hacer es encontrar una expresión que me relacione los ingresos fiscales netos con la tasa de evaluación, que es la ecuación 22. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Esto es sencillo, es una minimización normal. Y ahora voy a hacer algunos pasos adicionales algebraicos para encontrar un parámetro de composición alfa que de alguna forma me va a ser muy útil para mí para diferenciar cuál es el caso óptimo en donde a mí me conviene o quedarme el tipo de cambio fijo o devaluar, ¿sí? O abandonarlo y devaluar, ¿sí? Y para encontrar ese parámetro, o sea, porque lo que yo tengo que encontrar básicamente es un parámetro que me sea de referencia en términos de su valor para poder saber cuándo algo es mayor cuando un término es mayor a otro en el marco de que yo tengo todo un modelo teórico, ¿sí? Por eso tengo que encontrar un parámetro adicional. Utilizo la ecuación anterior, ¿sí? Lo que hago es, en primer caso, multiplico y divido el lado derecho por tita, ¿sí? Tan sencillo como eso, entonces me queda tita cuadrado y tita acá, ¿sí? Recuerden que tengo esto acá, de la 22. Multiplico y divido el lado derecho, me queda así. Ahora divido y multiplico el lado derecho por alfa más tita cuadrado, y me queda así, ¿sí? No altero la desigualdad y solamente hago operaciones. Y luego sumo y resto alfa abajo. ¿Sí? Me queda sumar y restar alfa acá. Esto que está acá abajo es igual a 1 menos alfa sobre alfa más tita cuadrado. Esto, fíjense, hagan la cuenta. Y por lo tanto me queda expresado de esta manera, ¿sí? Donde voy a llamar lambda a alfa sobre alfa más tita cuadrado, que es lo mismo que tengo acá y que es lo mismo que tengo acá. Entonces, en ese caso, como yo sé que esto es menor a 1, esto me queda expresado así. ¿Ok? Esto lo hice para poder encontrar este parámetro de composición. Ahora, lo que tengo entonces es, digamos, la misma relación entre ingresos fiscales y tasa de evaluación, pero expresada ahora con este parámetro de composición. Si yo introduzco esta ecuación en la ecuación de la restricción presupuestaria, ¿sí? Lo que hago es, en primer lugar, encontrar el óptimo para la tasa de evaluación respecto de los parámetros y las variables exógenas, que en este caso son el stock de deuda, ¿sí? El valor del stock de deuda y la devaluación esperada. Y luego, si hago lo mismo con esta expresión y la meto dentro de la restricción, encuentro para el caso de los ingresos fiscales netos, ¿sí? Que tienen esta forma y que dependen de las mismas variables exógenas. Si hice lo mismo, digamos, lo que haría en cualquier caso que estoy resolviendo una maximización con restricción, encuentro una relación entre las variables endógenas, luego las voy metiendo en la restricción y voy encontrando los valores de equilibrio sujetos a la restricción. ¿Sí? Entonces tengo 24 y 25. Si yo introduzco 24 y 25 y dentro de la función de pérdida, o sea, si evalúo dentro de la función de pérdida esos valores de equilibrio, lo que voy a tener es eso que está ahí, o sea, tienen el paso a paso resuelto, y voy a encontrar tengo esta L, y ahora lo que voy a hacer es que, digamos, demostrarle que si yo multiplico y divido el paréntesis por alfa, por gamma, perdón, por lambda, disculpen, o sea, multiplico y divido por lambda el paréntesis, me queda esto que está acá, y ahora vamos a demostrar que esto que está acá, cuando yo hice esta multiplicación, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, y acá tienen la explicación de por qué eso es igual a 1. ¿Sí? Yo lo planteo así, voy haciendo, y utilizando la definición de lambda,
¿sí? Voy haciendo los despejes, ordenando y sacando factor común, simplificando, bla, 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 encuentro que esto es igual a 1. Por lo tanto, ese paréntesis, una vez que yo multipliqué y dividí por lambda, se transforma en 1. ¿Sí? Esto véanlo después, digamos, pero no es para detenernos. Es un simple paso de reordenar y hacer factor común. Entonces, lo que me queda es que la función de pérdida se expresa sencillamente de esta manera, ¿sí? Y esta va a ser la función de pérdida donde yo elijo tasa de devaluación y ingresos fiscales netos. Es decir, es una función de pérdida donde yo elijo de alguna forma devaluar o apreciar el tipo de cambio, ¿sí? En el caso de que yo tenga un tipo de cambio fijo o que yo me comprometa a mantener un tipo de cambio fijo, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la función de pérdida del gobierno se transforma simplemente en una función de pérdida que depende de los ingresos fiscales netos, porque yo no tengo una preferencia por el tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio está fijo, es exógeno, y la restricción va a ser simplemente esta, ¿sí? La restricción va a ser con tipo de cambio fijo. Ok, solamente tengo expectativa de evaluación, que puede pasar porque abandono el tipo de cambio y los ingresos fiscales netos. Ahora, si resuelvo el lagrangiano respecto a esta restricción, ahora es mucho más sencillo porque lo que puedo hacer es simplemente introducir, o sea, despejar X acá, introducirla en el lagrangiano y hacer la maximización, y simplemente lo que voy a encontrar, o sea, lo que ya vimos antes, de que yo podía reemplazar la restricción dentro de la función que quiero maximizar o minimizar, a mí se me simplificaron un montón de pasos, en este caso lo hice y encuentro entonces esta función de pérdida mucho más sencilla, que es la función de pérdida asociada a que yo me comprometo a mantener un tipo de cambio fijo. Si va a ser LF y la otra es LD. ¿Sí? Bien. Como alfa es menor a 1, ¿sí? Fíjense que acá lo que tengo es, digamos, esas son iguales, o sea, las expresiones de LD y LF son iguales, la única diferencia es que LD está multiplicada por lambda, perdón, y lambda es menor a 1 por cómo lo definí, por cómo está definido, es menor a 1, o sea, sabiendo que los parámetros son todos positivos. Entonces, lo que sugiere es que la función de minimización evaluada en la devaluación es mucho menor a la función de minimización evaluada en mantener el tipo de cambio fijo. Entonces, lo que es óptimo en este caso, lo que parece ser óptimo, es que yo voy a obtener una función de bienestar mucho mayor si devalúo, seguir abandonando el tipo de cambio fijo. O sea, sin embargo, lo que ocurre en este caso es que esto no es lineal, es decir, uno cuando tiene un tipo de cambio fijo y lo abandona, si devalúa, tiene un montón de problemas hacia lo interno en términos de reputación, en términos de desaprobación de votantes, etcétera, etcétera. Por lo general se incurre en un costo muy elevado cuando hay una devaluación. Ustedes de alguna forma deben estar viendo en los medios cómo se fogonea todo el tiempo en el marco de que hay fundamentos bastante desalineados a una devaluación. Y el gobierno está en la pelea entre si evalúa o no devalúa, ¿sí? Es una decisión, y ante una posible devaluación sabemos todos los impactos negativos que eso tiene y por lo tanto tiene muchos costos asociados a abandonar una política, un régimen cambiario. Entonces, en este caso sería óptimo a esta desigualdad incorporarle una variable exógena asociada a los costos de evaluar, ¿sí? Que a los costos le vamos a llamar C. Entonces, en ese caso, la desigualdad se va a transformar en esa ecuación 30 que yo tengo ahí, donde ahora va a ser óptimo abandonar el tipo de cambio fijo si puedo llegar a compensar los beneficios de evaluar y los costos. Simplemente agregué a la desigualdad unos costos para que no sea tan lineal la relación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas? Profe, en mi opinión está yendo un poco rápido. Como que no termino de agarrar algo que ya vas por la otra parte. Bueno, decime dónde te quedaste. No, está bien, pero si podés ahora, a partir de ahora, explicar un poco más lento.
Sí, sí, por ahí fue un poco más rápido porque había muchos pasos que ya están explicados acá y supuse que me podían llegar a seguir. Pido disculpas por eso. Pero, digamos, estos pasos son meramente matemáticos para demostrar algunas cosas, entonces a priori lo conceptual intento ahora ir un poco más lento. Sí, disculpen por eso. Profe, Eh, podría mostrar, perdón, creo que es la segunda filmina a partir del modelo de segunda generación. Me quedé con... Una, dos, acá, Será la siguiente entonces. A ver, tres. 3 será. Me quedé en el primer término. Vos ahí, perdón, estás sumando lo de las filminas anteriores. Estoy La ecuación sumando 16 y 17. 16. Porque tenés la Lagrangiana. Hice una maximización, sí. Acá tengo la función objetivo y la restricción y armé el lagrangiano. Copié mal yo, está bien, ahí estoy viendo. No, porque había una variable que de la nada me había cambiado y estoy viendo en mi anotación que había copiado mal yo. Perfecto. No, Bien. este es armé el lagrangiano. 18 armé el lagrangiano usando la función de Puse objetivo y la restricción. pi de vuelta. No, está bien. Hice algo mal yo. Perfecto. Perfecto, mala mía, también muy rápido. ¿Alguna otra consulta? De evaluar. Sí. Sí, digamos que vos estés dispuesto a devaluar, vos lo que tenés es el tipo de cambio como una variable de decisión. Entonces vos lo vas a mover y va a ser endógeno a la resolución de las variables exógenas, ¿entiendes? Esa es la idea. Si vos lo, si- decime. Cuando vos tenés como tu posibilidad de evaluar, es porque vos vas a mover el tipo de cambio de acuerdo a otros movimientos, o sea, vos vas a estar mirando otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese caso se va a resolver de acuerdo a lo exógeno, que vos, el marco de lo pasamos a un modelo. ¿Sí? Lo endógeno se resuelve de manera interna con lo exógeno, ¿sí? Lo exógeno es lo que vos considerás constante. En el marco de que vos vas a devaluar, vas a dejar como variable de decisión el tipo de cambio. Ahora, cuando vos no vas a devaluar y vas a tener el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio se vuelve exógeno. Entonces no está dentro de las variables que vos querés resolver, ya lo vas a dejar fijo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, lo que haces más o menos es para, o sea, a ver si entendí los pasos, pero Sí, tenés sí. la función de minimización del gobierno, la función de pérdida. Lo que haces Ujú. es, o sea, como que dividís primero qué pasa con el tipo de cambio fijo, donde si te es igual a cero, esa la minimizás, después minimizás la otra donde no es igual a cero, y ahí formás esa ecuación L de devaluar más E menor a la de L de tipo Exacto, de y cambio fijo. armo Y la ahí, desigualdad. claro, y ahí, bueno, despejás K y haces lo de la recta. Ese es el. Sí, todavía Bueno, no llegué ahí, no, te sí, sí. adelantaste. No, pero es Eh, como que eso es lo que hay que hacer más o menos. sí, Pero ahí después, vamos. en un paso intermedio, bueno, hiciste lo del parámetro, pero eso es, bueno, no sé. El Yo, paso intermedio, lo hice lo del parámetro porque si no aparece un lambda ahí que ustedes no saben, ustedes leen el paper, les aparece un lambda y dicen, ¿qué es este lambda? O sea, ¿de dónde sale? Y yo necesito tener ese lambda, ¿por qué? Porque después voy a comparar dos funciones que van a ser muy parecidas y necesito algo que me las diferencie. Entonces, por eso aparece ese lambda y no aparece de manera caprichosa, sino aparece, no. digamos, utilizando la misma variable que yo tengo ahí para poder tener alguna diferencia entre las variables que me sea un parámetro pivot que me permita saber cuál es más grande y cuál es más chica. Entonces, lo que yo encuentro es ese lambda menor a 1, que o sea, como un parámetro que va entre 0 y 1, que a mí me permite decir que algo es más grande que otro cuando está multiplicado ese lambda. No,
No, si yo capaz estoy pensando en el parcial y digo, ¿cómo voy a hacer el parámetro? Pero bueno, ya me estoy adelantando. No, en el parcial, digamos, en el ejercicio por lo general ya les da la CL, Claro. o sea, es una locura. Esto es aprenderse de memoria, yo tampoco me lo aprendo de memoria esto, no tiene sentido. Es antipedagógico. Yo lo que les puedo dar son Ls, diferentes Ls con diferentes formas funcionales, con diferentes variables exógenas, y ustedes van a tener que hacer el análisis que ahora vamos a ver de cuándo lo voy a abandonar de acuerdo a qué valores de variables, etcétera. Eso es lo más lógico. Ok. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Me quedé. Perdón, ¿alguna otra consulta? Disculpen, ya estaba avanzando yo. Bien. Entonces, esperen. Estoy acá, me había olvidado dónde estaba. Entonces estoy en la 30, donde ahora la desigualdad le sumé los costos asociados a un posible abandono de un régimen de tipo de cambio fijo o una devaluación. Pensemos en el caso que estamos viviendo ahora, donde hay alguna presión por atrás o por un montón de cosas a que se haya un salto cambiario, ¿sí? Perdón, y en C están todos los costos asociados. Entonces, yo tengo LD y LF, si tengo las expresiones, y lo que puedo hacer es encontrar los límites, de acuerdo a las variables exógenas, que a mí me dicen que devaluar sea más beneficioso que mantener el tipo de cambio fijo. Entonces, planteo esa desigualdad, la desigualdad donde irme a un esquema de evaluación sumado también los costos, siga todavía siendo menor a mantener el tipo de cambio fijo. Y si yo hago todos estos despejes respecto a las variables exógenas que a mí me interesan, o por lo menos que tengo en el modelo, que son el nivel de endeudamiento y las expectativas de evaluación, encuentro esta expresión, que me dice que esto va a ser menor de evaluar y abandonar el tipo de cambio fijo en este caso, cuando la suma de estos dos componentes sea mayor a K. Y K es esto que tengo acá, ¿sí? ¿Qué son estos dos componentes? El stock de deuda, o sea, el nivel de endeudamiento y las expectativas de evaluación. Es decir, si el stock de deuda y las expectativas de evaluación son lo suficientemente grandes para presionar el abandono del tipo de cambio fijo, yo voy a devaluar, independientemente de los costos. Es decir, puede llegar a pasar, y acá donde está la idea del modelo en este caso, que el stock de endeudamiento y las expectativas de evaluación sean tan grandes que hasta superen los costos del salto cambiario, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y K va a ser el pivot en este caso, ¿sí? Bueno, acá está lo que les dije. Ahora bien, vamos a darle, o sea, esto ahí, digamos, cuando el stock de deuda y las expectativas de evaluación sean grandes, yo voy a tener que devaluar vía fundamental, ¿sí? Pero ahora bien, puede pasar, y eso, digamos, es la devaluación que pasa independientemente de las expectativas de los agentes. Ahora vamos a meter la idea de los agentes en el medio. O sea, ¿qué espera el sector privado? Los agentes de alguna forma saben, o sea, ven 31 y la entienden. Y actúan, por supuesto, en consecuencia de esa desigualdad. Ven el stock de deuda y ven las expectativas de evaluación. Nico, ahora, una consulta. Perdón. Sí, claro, Federico. A ver, entiendo lo de los costos porque es algo que está ahí. Lambda, además de hacer la parte matemática y demás, no lo entiendo. ¿Qué es lo que representa? O sea, además de que es un parámetro que se usa para no tener toda la expresión larga esa que teníamos, ¿qué es lo que representa lambda económicamente? Económicamente, lambda, para que quiero encontrarle acá. Lambda es una relación entre alfa y es una especie de ponderador, ¿sí? Entre alfa y tita. Alfa y tita, ¿qué son? Alfa es
digamos, un ponderador de la devaluación en la función de pérdida, es decir, como un factor de preferencias por devaluar del gobierno, y tita es digamos, la preferencia por impuesto inflacionario, ¿sí? En el caso de la restricción. Entonces, lambda, lo que de alguna forma, ¿cómo lo podemos interpretar? Es como un ponderador de la preferencia por devaluar del gobierno, básicamente, ¿sí? Por eso aparece en LD. Sería como un parámetro de composición de preferencia por devaluar. ¿Está bien? Es más fácil interpretarlo justamente comparando LD con LF, ¿no? Por eso mismo, digamos, por eso lo decía en esos términos. LD, fíjate que tiene lambda, y tiene lambda porque vos acá estás, la función de pérdida optimizada del gobierno, vos tenés, aparece lambda, digamos, como ese ponderador de devaluación. Y en el otro caso no. Sí, es muy parecida, nada más que sin lambda. Es decir, lo podés interpretar como una preferencia por la devaluación del gobierno. Sí. Bien, gracias. Bien, entonces les decía que los agentes van a interactuar con las expectativas y con los fundamentos de la economía, y hay algunos resultados que surgen de esa interacción. O sea, hay preguntas que se hace el sector privado en ese caso. Una de las preguntas es, bueno, ¿cuándo el gobierno no va a mover el tipo de cambio? ¿Sí? Independientemente de las expectativas. Es decir, ¿en qué caso no va a mover el tipo de cambio? Otra de las preguntas es, ¿cuándo sí va a mover el tipo de cambio independientemente de las expectativas? Es decir, por más que haya expectativas enormes o muy chicas, ¿cuándo el gobierno lo va a mover? ¿En qué casos? Y el otro es, ¿cuándo no va a devaluar? ¿Sí? O sea, cuando el gobierno en sí no va a devaluar, si por ejemplo las expectativas no existen, son cero, y el gobierno no, en ese caso sería el caso donde no lo mueve, pero sí va a devaluar en qué umbral de expectativas, ¿sí? Es decir, las posibles combinaciones de decir, bueno, cuándo se evalúa, cuándo no, de acuerdo a los fundamentos o de acuerdo a las variables exógenas que yo estoy planteando en el modelo. En ese caso, para responder algunas preguntas, para responder las preguntas estas, vamos a determinar de alguna forma cuál va a ser el valor de las expectativas de evaluación. O sea, sabemos que las expectativas de evaluación pueden tomar diferentes valores. ¿Sí? Los agentes, como les decía, ven 31, conocen, ven el stock de deuda y formalizan expectativas. Entonces es racional para ellos esperar expectativas de evaluación si el stock de deuda es suficientemente alto. Si yo tengo un stock de deuda suficientemente alto que no puedo pagar, de alguna forma voy a esperar una devaluación. Entonces, la condición esta se satisface, o sea, si esto es suficientemente alto, la devaluación se satisface independientemente de las expectativas. O sea, voy a devaluar con certeza si el stock de endeudamiento es altísimo. ¿Sí? Algo que no es racional, por ejemplo, es que en este caso las expectativas sean cero. Pues no tiene sentido. Ahora, si el saldo de la deuda es lo suficientemente bajo, o sea, si yo tengo que el stock de deuda es menor acá, entonces yo puedo esperar que las expectativas de evaluación sean cero, es decir, que no espere una devaluación. Entonces, en ese caso sí va a ser racional tener una expectativa cero. ¿Sí? Entonces, el gobierno es posible que no devalúe en ese caso. Entonces, tengo los casos extremos acá. O sea, fíjense que estoy pivoteando, o sea, estoy mirando las expectativas de evaluación en el marco de pivoteo con el stock de deuda. Si el stock de deuda es suficientemente grande, el gobierno va a devaluar. Si el stock de deuda es suficientemente chico, el gobierno es posible que no devalúe y se quede con el tipo de cambio que está y las expectativas son bajas. O hasta son cero.
Ahora, lo que me da lugar lo que me da lugar el modelo es que yo pueda tener un caso intermedio en donde el stock de deuda no sea lo suficientemente grande, pero yo, por profecía autocumplida, las expectativas sean muy enormes en ese caso y vaya a una devaluación. Entonces voy a encontrar ese rango, o sea, un rango intermedio en donde puede ser que se produzca una devaluación independientemente de si tengo los fundamentals desalineados. En este caso, el fundamental que estoy mirando es el stock de deuda. ¿Sí? En un contexto, voy a suponer en un contexto de previsión perfecta, en donde la expectativa va a ser igual a la devaluación. ¿Sí? O sea, lo que va a pasar en devaluación va a ser igual a lo que yo estoy esperando que pase. ¿Sí? En ese caso, la ecuación 24, que es la ecuación de... Vamos a buscarla para que se acuerden, que es esta ecuación de acá, ¿sí? Donde tengo el óptimo de devaluación, para el caso de devaluación. Recuerden que está en relación a las variables exógenas, que son RBT y la expectativa de devaluación. Yo acá lo que voy a suponer es que estas dos son iguales, porque tengo previsión perfecta. Entonces, como son iguales, tengo tita y tita acá, ¿sí? Y por supuesto lo que voy a hacer es despejar para la devaluación. ¿Sí? Perdón, voy a despejar, voy a hacer todos los despejes necesarios para quedarme con RBT. ¿Sí? Perdón. Lo que voy a hacer acá es encontrar esta expresión de tita por pi, o sea, tita por la devaluación. ¿Sí? Que va a ser igual a 1 menos lambda sobre lambda por RBT. ¿Sí? Pues voy a encontrar 32 antes, me estoy apurando. A partir de este supuesto. Ahora, si yo introduzco este supuesto en 31, o sea, lo que hice fue encontrar una ecuación de tita t para ponerlo acá respecto del stock de deuda, ¿sí? Y ahora lo voy a poner acá. Cuando puse lo que encontré 31 en esta ecuación, ¿sí? Y despejo para el stock de deuda, lo que voy a encontrar es que la expectativa de evaluación, digamos, cuando la evaluación se va a validar, en el caso de que el stock de deuda sea mayor a lambda por K. Fíjense que lambda, como era menor a A, es un umbral menor acá. ¿Sí? Por el contrario, si esto no sucede, no se cumplirá, el gobierno no devalora. En este caso, encontré otro umbral, encontré como otro piso, en el marco de que puede haber una devaluación, ¿sí? Donde se cumple la expectativa de evaluación, pero con un stock de deuda mucho más chico. Entonces, esto da resultado a esta recta, que seguramente ustedes vieron con Emilio, esta recta en torno al fundamental que estamos viendo, que es el stock de deuda del gobierno, en donde yo sé que cuando el stock de deuda es mayor acá, ¿sí? Acá yo no tengo credibilidad y voy a devaluar y espero que haya una devaluación. ¿Sí? Esto es el caso extremo que vimos. Por el otro lado, yo sé que si es menor a lambda acá que vi recién, acá no voy a esperar una devaluación. O sea, tengo credibilidad total. O sea, el stock de deuda es menor al caso anterior. En este caso intermedio, entre lambda K y K, yo tengo credibilidad parcial. Es decir, el stock de deuda no es lo suficientemente grande para yo esperar para perder la credibilidad y tampoco lo suficientemente chico para yo tener credibilidad total. Es normal, podemos pensar en el caso actual del país. Sin embargo, es posible que en este caso yo tenga una crisis y esté presionado de evaluar. ¿Sí? Puede ser que yo tenga acá ataques especulativos o movimientos del tipo de cambio que me lleven a no soportar un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que me da lugar el modelo es que, más allá de que yo tenga o no fundamentals desalineados, pueda llegar a abandonar el tipo de cambio independientemente de esos valores. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Tienen alguna duda? Yo, Nico, consulta. Sí. A ver, el otro día se lo pregunté a Emilio y no me sigue quedando claro y quiero quedarme claro con esto. Las expectativas están tiradas por el stock de deuda.
porque yo en este gráfico no veo dónde están las expectativas, porque lo único que importa acá es si el stock de deuda es alto o bajo, y en el medio dependen las expectativas si el stock de deuda es alto o no. No lo entiendo, no sé dónde están las expectativas, No, porque yo entiendo las que expectativas son solamente exógenas. Nunca dije que las expectativas dependían del stock de deuda. Ni siquiera hay una función que diga eso. De hecho, es una variable endógena. Lo que te dice yo el las modelo es que vos podés esperar tener expectativas altas cuando el stock, o sea, por ahí eso confunde cuando hicimos estos pasos. O sea, es posible esperar una devaluación si el stock, o sea, pensar en que esto es mayor a cero, si el stock, fíjate que acá yo lo elimino y estoy comparándolo directamente con K. O sea, como pensándolo en este caso. Yo acá, las expectativas de evaluación son exógenas. Yo no tengo acá no me dice que depende de, después yo encuentro una equivalencia para poder encontrar el punto intermedio, pero a priori son exógenas. Y después yo te digo, bueno, es posible que esto sea mayor a cero si ya esto es mayor acá. O sea, te dice, o sea, por más de que esto sea, por más de que esto sea, lo que te dice el modelo es, si esto es cero, ¿no? Y el stock de deuda es mayor acá, que es toda esta combinación de parámetros, o sea, es grande. Y vos sabés que en este caso te conviene devaluar y abandonar el tipo de cambio fijo. Si el agente de previsión perfecta y de alguna manera entiende esta restricción, es muy difícil pensar que esto es cero en el marco de que esto es muy grande. ¿Me seguís? Sí, yo los puntos Sería extremos los irracional. entiendo porque yo los puntos extremos de un lado o del otro lo entiendo porque es el stock de deuda lo único que juega. Lo que no entiendo es en el medio las expectativas cómo entran si son exógenas, o sea, están fijas. Vas a seguir siempre dependiendo igual del stock de deuda, no de las expectativas. Y las expectativas igual están metidas ahí, por eso es lo que no entiendo. Sí, encuentro una expresión de equivalencia. Encuentro una expresión de equivalencia, sí. Digo, yo para encontrar esa expresión lo que hago es una relación entre el stock de deuda y las expectativas de evaluación que parten de la ecuación de equilibrio lógico. Pero yo lo que estoy suponiendo es, digamos, para que eso suceda, un contexto determinista de previsión perfecta. O sea, si esto no sucede, yo no tengo esa relación que vos decís. O sea, porque para yo encontrar el 32 tengo que suponer esto, que las expectativas de evaluación son iguales a la de evaluación que estoy viendo. Si Bien, esto no ocurre, o sea, yo no puedo encontrar esta evaluación. O sea, lo que estoy suponiendo para encontrar el intermedio es un caso especial donde voy a encontrar esta relación, pero estoy suponiendo que lo que yo espero va a pasar, evidentemente, y por eso lo que yo espero va a pasar, estoy eliminando esa exogeneidad y lo voy a resolver en términos del stock de deuda en el caso intermedio, sí. Claro, por eso, o sea, las expectativas están tiradas por el stock de deuda, independientemente de lo que son las expectativas en sí. Sí, podemos pensar eso, o sea, sí. No entiendo en el modelo sino dónde meter las expectativas, por eso juego un poco con eso. No lo veo en el gráfico, no lo veo en las ecuaciones, no es que... No hay problema, Federico, la idea es que lo entiendas. A ver, clarifiquémoslo. Me perdí en el debate, ordenémoslo de vuelta, por favor. Nada, o sea, para mí el gráfico tendría que estar dividido en dos, derecha e izquierda, y lo del medio no sé. O sea, ¿se entiende? Lo de eso de credibilidad parcial no lo entiendo. No entendés credibilidad parcial. Ah, acá está el problema. Claro, o sea, los extremos sí porque depende de la deuda. Sí. Pero en el medio que entran las expectativas, cuando las expectativas dependen de la deuda, es como que, o sea, ¿para qué están? Si depende de la deuda, al fin y al cabo. No, pero no dependen de ahí está el problema, no dependen de la deuda. Yo lo que encontré es un rango, o sea, está bien, ya entiendo dónde está el problema. Nosotros sabemos de esto, digamos, en el marco de que nos movemos en un eje de stock de deuda,
sabemos que si el stock de deuda es mayor acá, que es lo que, digamos, suponiendo que las expectativas son 0, ¿no? Eliminemos las expectativas son 0. Yo tengo el stock de deuda mayor acá, en el límite inicial, y yo estoy, en este caso, digamos, yo abandono el tipo de cambio, ¿ok? Caso contrario, si es menor acá, yo no abandono el tipo de cambio. O sea, no tengo fundamental desalineado acá para abandonar el tipo de cambio. Ahora, ¿el modelo qué quiere explicar? El modelo quiere explicar cómo puede surgir una crisis independientemente de que vos tengas o no tengas los fundamental desalineados. ¿Sí? Que es la idea del modelo de segunda generación. Vos no tenés desequilibrios fundamentals, sin embargo, abandonás el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el medio? ¿No? Entonces, ahí existe otro equilibrio que tenés que encontrar. Ahora, ¿cómo encontrás ese equilibrio en el marco de que vos lo estás analizando en términos de la recta del stock de deuda? Bueno, encontrando un lugar en el medio donde vas a encontrar que la deuda no es ni muy grande ni muy chica y igual vas a devaluar. Pero lo estás haciendo en el marco del stock de deuda porque vos lo estás mirando sobre esa línea, que es el fundamental que vos estás mirando, el único fundamental que vos estás mirando que se desalinea o no se desalinea, ¿sí? ¿Me seguís ahí? Entonces lo que encontrás es una expresión de una expresión en el marco de la recta del stock de deuda donde vos vas a tener credibilidad parcial, es decir, donde las expectativas van a jugar un rol, pero el que no va a jugar un rol ahí es el stock de deuda. Porque lo que te dice el gráfico, al fin y al cabo, es que acá, o sea, lo que vimos, no puedo graficar, acá no puedo, no sé por qué, no tengo más la opción de dibujar. Mierda. Lo que tengo es, acá, el stock, fíjate que donde lo divide acá vos sabés que acá, cuando RB es menor acá, no vas a devaluar. En el caso de expectativa 0. Y acá, sabés que vas a devaluar, o sea, no tenés credibilidad. Ahora, si las expectativas juegan un rol, lo que dice es, puede haber un umbral en donde el stock de deuda en realidad no sea, digamos, sea chico, o sea, no esté desalineado, pero vos devalúes igual. Eso es lo que te dice. Y acá es donde encontrás ese rango de stock, ese rango de stock de deuda, donde vas a abandonar el tipo de cambio independientemente del stock. ¿Sí? Porque las expectativas acá son mayores a 0. No sé si te estoy clarificando. Ahí se respondería a la pregunta 3, ¿no? En la región de credibilidad parcial, la que dice cuando el gobierno no devalúa si las expectativas son 0, pero puede devaluar si las expectativas no son lo suficientemente grandes. Exactamente. Exactamente. O sea, 1 y 2 la respondemos a través del stock y esto sabemos independientemente que sean 0. ¿Sí? Ahora, si son suficientemente altas, pero el stock, yo estoy encontrando un rango del stock donde el stock no es lo suficientemente grande y yo tengo que devaluar igual. Porque las expectativas me llevaron a la devaluación en este caso. Y por supuesto, para que sea consistente con lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo depender del stock. ¿Me seguiste, Federico? Entonces, en ese caso lo que hice fue decir, bueno, entonces yo quiero que entonces las expectativas sean mayores a 0, en ese caso. ¿Cómo los modelos sencillos que sean mayores a 0? Bueno, digo directamente que las expectativas son iguales a la devaluación. Y en ese caso, y ahí voy metiendo, digamos, usando las ecuaciones para encontrar ese rango. Bien, sí, por ahí es un tema mío de que no estoy entendiendo algo, leeré de vuelta el texto y será por ahí. Pero gracias, Nico, igual por la ayuda. Pero no entendiste, no te quedaste convencido. No me quedé convencido. No entiendo cómo modela las expectativas el modelo, pero no vamos a estar una hora porque no lo entiendo. Ya el otro día... Escúchame, pero es más, si tu pregunta es cómo modela las expectativas el modelo, las expectativas son exógenas, a priori, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Para analizar los casos intermedios, la pregunta 1 o 2
Suponemos que son iguales a 0. Lo que dice después es, bueno, la pregunta es, ¿puede haber un caso en donde el stock no sea grande? Porque, ¿qué pasa? O sea, la ecuación 31 Yo me entiendo dice, que en el me dice medio que la dice que combinación es stock y expectativa de evaluación, lo que me genera de evaluar o no. ¿Me seguís hasta acá? sí, ¿Está sí, bien? sin duda. Bueno, Sí. sin duda lo que dice es expectativa y evaluación. Lo que dice es el modelo después, bueno, hay un caso, o sea, los casos tradicionales son que, bueno, yo puedo tener un stock enorme de deuda y, bueno, voy a superar acá. Como también puedo tener un stock muy chiquito de deuda y no superar acá, independientemente de pi. Ahora, lo que se pregunta del modelo es, porque acá tengo dos variables diferentes. Tengo una variable de fundamental y una variable de expectativa, que son expectativas de los agentes. Lo que dice el modelo es, bueno, puede ser que yo tenga un fundamental chiquito, pero que pi sea lo suficientemente alto para yo evaluar. Esa es la pregunta. ¿Cómo encuentro eso? A priori pensé que era igual a 0. ¿Cómo modelo fácil las expectativas para encontrar ese caso? Bueno, digo que las expectativas es simplemente la evaluación. ¿Ok? Digo, bueno, las expectativas son predicción perfecta. Lo que yo espero es lo que va a pasar. Entonces, si lo que yo espero es lo que va a pasar, reemplazo expectativas por la evaluación del tipo de cambio. ¿Ok? Utilizo la ecuación que yo tengo de evaluación para encontrar esta relación 32 y luego yo le doy un valor a las expectativas, en este caso, en relación al stock de deuda, dado como yo lo modelé antes. O sea, para poder encontrar en el marco de lo que yo estoy encontrando, en el marco de mi umbral de fundamental, encontrar un espacio donde el fundamental no está desalineado, pero yo voy a devaluar igual. Sí, es una cuestión de la solución, de cómo yo encontrar en el marco de lo que yo estoy buscando una solución. Sí, por eso lo pongo acá de vuelta después. No es que depende del stock de deuda, sino lo que estoy haciendo es encontrar un valor del stock de deuda en donde no está desalineado el fundamental y yo voy a devaluar igual. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo está explicando las expectativas. Bien, Nico, gracias. Está bien, no te convencí, pero bueno. No, gracias, posta. O sea, debo ser yo porque sé que soy el único que estoy jodiendo. Gracias. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿No lo entienden los demás? ¿Alguien no me sigue? ¿Tampoco? Yo tengo una Sin duda, vergüenza. pero no es nada que ver. Es sobre lambda. ¿Sobre el ANDA? Sí, sobre el valor. O sea, habíamos dicho que era como un ponderador de la preferencia por devaluar. O sea, cuando Sí. más alto es como que el gobierno está más reacio a devaluar, no quiere devaluar, digamos. Y a menor lambda es porque, bueno, puede ser. No, es una pregunta así, no es que una duda nada más. Porque, por ejemplo, no sé yo, si reemplazas, o sea, en la recta a mayor lambda, como que te queda. O sea, acá puede tomar cualquier valor, ¿no? Acá depende de lambda también. Sí. Ah, ok. Fíjate que acá es esto. Acá depende principalmente de los costos. Y uno menos lambda. Si lambda es más grande, esto se hace más chico, acá se hace mucho más grande. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, pasamos a tercera, ¿eh? Por favor, sáquense las dudas.
Bien. Y vamos a ver entonces los modelos de tercera generación, que son los últimos modelitos que vemos de crisis. Por supuesto hay muchos más después, pero a priori son los que podemos manejar en este curso. Los modelos de tercera generación que están empujados por Krugman tratan de explicar de alguna forma las crisis en las hojas de balance de las empresas debido a la explosión en la toma de la deuda externa, ¿sí? Digamos, y cómo las crisis bancarias traducen luego en crisis financieras internacionales, ¿sí? La idea es de explicar la idea de las crisis asiáticas desde 1994 en adelante, 98 en adelante, perdón, o 96 en adelante. La manera digamos, ya vieron toda la discusión sobre conceptual, sobre los modelos de crisis de tercera generación. Vamos a pasar a la parte formal, cómo la entendemos en el marco de un modelito, ¿sí? Pensemos en una economía pequeña, abierta, que produce un solo bien, ¿sí? Que lo produce con la función de producción, esta Kapf-Douglas sencilla, la ecuación 34, ¿sí? El capital solo existe un periodo y es igual a la inversión realizada en el periodo anterior. ¿Okay? Los residentes están divididos en dos clases, trabajadores que consumen todos sus ingresos y los capitalistas que solo ahorran e invierten todos sus recursos, ¿sí? El bien que se produce localmente es sustituto perfecto, no es sustituto perfecto, perdón, de los bienes extranjeros, pero sí existe una elasticidad unitaria de sustitución entre bienes domésticos y extranjeros en el consumo, si no en la producción, sí en el consumo. Hay una fracción constante, mu, del consumo y la inversión que se gasta en bienes extranjeros, o sea, en IMPO, y la otra fracción, unos menos mu, en bienes nacionales. Sí, son los supuestos del modelo. El equilibrio, ¿sí?, de oferta y demanda interno es igual a 35. Es decir, el producto, o sea, lo que yo produzco, tiene que ser igual a la proporción que yo consumo internamente, 1 menos mu, más la proporción que yo invierto internamente, 1 menos mu también, más las exportaciones, que las exportaciones están multiplicadas por el tipo de cambio real, porque las tengo expresadas en moneda internacional, y las tengo que multiplicar por el tipo de cambio real para pasarlas a moneda local. Esto está todo en local. Si yo tengo en cuenta que los trabajadores gastan todos sus ingresos, o sea, lo que yo puedo hacer es, yo sé que digamos, los ingresos de los trabajadores los puedo sacar de la demanda de trabajo de la función Kapf-Douglas. Entonces yo sé que, dada la idea de la función Kapf-Douglas, sé que 1 menos alfa por I, pues sé que 1 menos alfa es el share de producto que le corresponde al trabajo, es el ingreso de los trabajadores. Entonces yo sé que los trabajadores consumen todo su ingreso, entonces puedo reemplazar el consumo por su ingreso en la ecuación. ¿Sí? 36. Lo que puedo hacer luego es encontrar una expresión, en este caso, para el tipo de cambio real. Si puedo despejar el tipo de cambio real P, que simplemente lo hago despejándolo normalmente como despejaría de una ecuación lineal, entonces encuentro esta expresión para el tipo de cambio real que depende de lo que yo produzco, la inversión y las exportaciones. ¿Sí? La relación entre el consumo doméstico y las exportaciones. Sí, básicamente es eso. En cuanto a la determinación de la inversión, es decir, vamos a endogeneizar la inversión, lo que observa Krugman, o por lo menos en el caso de lo que quiere modelar Krugman, es que los empresarios de alguna forma pueden ver limitada su capacidad de inversión por su capacidad de endeudamiento. Es decir, no solamente utilizan sus recursos propios, sino también la deuda que pueden tomar para poder apalancarse y así invertir más, ¿sí? Lo que dice Krugman es que es posible que se ponga un límite al apalancamiento de los préstamos que pueden pedir los inversores, que esto es bastante común.
Y dice, y la idea de modelar la inversión es la que tengo acá, es decir, que la inversión va a ser igual a, o sea, se van a apalancar todo lo que el parámetro tita le diga respecto de su riqueza. Si W va a ser la riqueza y la inversión va a ser menor o igual a 1 más tita, o sea, tita va a ser lo que se apalancan por la riqueza. O sea, la inversión va a ser una parte superior a la riqueza y eso es parte del apalancamiento. ¿Está bien? Profe, ¿podrías definir apalancamiento más o menos? Porque yo, o sea, lo busqué y creo que puede ser que sea la relación entre el crédito y capital propio invertido o algo así. ¿Es eso? Exactamente. O sea, vos estás apalancado cuando vos estás haciendo gastos por encima de tus ingresos. O sea, alguien está financiándote. Cuando vos estás, en este caso, invirtiendo por encima de tu riqueza, vos de alguna forma tenés un apalancamiento. O sea, estás pidiendo plata para invertir que luego vas a pagar. Eso es apalancarse. Listo, gracias. La definición de riqueza de este caso de los empresarios es, por supuesto, el share de producto que les corresponde, alfa por IT, menos las deudas netas y menos las entradas de capitales, ¿sí? Multiplicadas por el tipo de cambio. Sí, menos las deudas externas, básicamente. Deuda nacional y deuda externa tengo en F. Sí, eso creo que lo tengo explicado. ¿Lo tengo explicado aquí? No. Sí, entonces tengo la riqueza es lo que mi stock menos lo que debo neto nacional menos lo que debo neto internacional. Esa va a ser mi riqueza. Fíjense que el tipo de cambio va a ser un factor determinante de la inversión. Así que eso lo voy a ver después. Y sobre todo las entradas netas. En el caso de que la restricción esta no sea vinculante, es decir, que no funcione básicamente en el modelo, puede ser que los empresarios inviertan toda su riqueza, pero no es cierto, no necesariamente es cierto que desean pedir prestado hasta el máximo de todo lo que invierten, ¿sí? Y eso de alguna forma se explica en el arbitraje que hacen con la ecuación 40 de que un bien invertido nacionalmente, o sea, tiene que cumplirse esta condición de que un bien invertido internacionalmente tiene que ser mayor a invertir un bien internacionalmente y cambiarlo al tipo de cambio, digamos, a los precios de mañana. Esto es como para justificar que la inversión va a ser siempre mayor a cero en el caso de que no sea o sea vinculante. Esto no tiene mucho sentido ahora que lo estoy pensando, así que no lo vamos a tener, de hecho ni lo vamos a utilizar. Así que la idea es justificar simplemente que la inversión va a ser mayor a cero. O sea, según el modelo, entonces, ¿dónde va a estar la crisis en el marco del modelito este bastante sencillo que estamos viendo? La crisis va a estar en el caso de un sudden stop, ¿sí? Que haya una disminución en las entradas de capital, ¿sí? Que financien, que afecte directamente el tipo de cambio real y en consecuencia la hoja de balanza de los empresarios vía la inversión, ¿sí? Su riqueza y la inversión. Entonces, lo que sucede, entonces, es que supongamos que la oferta de crédito depende de lo que la gente que nos presta plata, ¿sí? Los prestamistas, en cuál va a ser el valor de garantía de los prestatarios, ¿sí? Hasta cuánto pueden apalancarse o cuánto va a ser su riqueza, ¿sí? O sea, porque el apalancamiento está dependiendo de la riqueza. Y ese valor, como vimos, depende directamente del tipo de cambio real. Sobre todo porque parte de la deuda está denominada en bienes extranjeros. Entonces, por lo tanto, si hay una expectativa de que el tipo de cambio aumente, es posible que explote la hoja de balances y por lo tanto caiga la inversión en ese caso. Entonces, la idea básicamente es que el nivel de real de inversión va a estar determinado al fin y al cabo por esas expectativas sobre qué suceda con la hoja de balance de los empresarios al fin del día. ¿Sí? Bien, entonces, para mostrar esto en un marquito formal bastante sencillo, lo que hacemos es partir de la ecuación, partir de la definición de riqueza del individuo, donde tengo lo que produzco menos las deudas netas, menos las entradas de capitales netas,
multiplicadas por el tipo de cambio, y reemplazo la definición del tipo de cambio que yo había encontrado anteriormente en la expresión de WT. ¿Sí? Fíjense que si yo hago la derivada respecto de la riqueza, respecto del nivel de inversión, lo que me queda es esta expresión que tengo acá, donde tengo las entradas netas de capitales por 1 menos mu, que sería la proporción de 1 menos mu, la proporción de bienes nacionales en los que invierto por las entradas de capitales sobre las exportaciones, ¿sí? O sea, lo que me da es una relación entre lo que me entra de capitales y exportaciones, que esto puede ser mayor o menor a 1. Si es mayor a 1, quiere decir que a mí me entran mucho más capitales de lo que yo exporto, que puede ser un problema. Y en el caso contrario, si esto es menor a 1, o sea, las exportaciones son mucho mayores de los capitales que me entran, entonces puede ser que no tenga un problema. Así voy a tener la discusión la voy a tener sobre esta relación entre F y X. Si yo voy a definir el nivel de inversión financiable como, en el caso de que se cumpla la restricción 38, entonces lo que tengo es que la inversión financiable, o sea, lo que me van a financiar a mí, va a ser 1 más tita de mi riqueza. Si esto es lo que si es vinculante la restricción de inversión. Si esto es así, y yo puedo de alguna forma poner 1 menos tk y hacer usar 42 en 43, o sea, por 42 y 43 lo que yo voy a encontrar es que la derivada de la inversión financiable, o sea, cómo cambia la inversión financiable cuando cambia la inversión realmente dada, o sea, realmente realizada, va a estar dado por esto que tengo acá. 1 más tita por 1 más mu, o sea, 1 por lo que depende del apalancamiento, lo que depende del consumo, la proporción de consumos nacionales y la relación entre entradas de capitales y exportaciones. O sea, y ahí está donde yo les decía que la magnitud de esto es crucial. Si es inferior a la unidad, o sea, lo que yo tengo es, si esto es inferior a la unidad, lo que está sucediendo es que las exportaciones compensan todas las entradas de capitales multiplicadas por los diferentes parámetros. O sea, mi economía está generando mucha más divisa de la que pide prestada, básicamente. Por el otro lado, si eso es mayor a 1, yo estoy pidiendo mucho financiamiento mayor a la cantidad de divisas que yo genero. Y ahí es donde voy a tener un problema. ¿Sí? Ahí es donde voy a tener un problema de crisis en este caso. ¿Cuáles son digamos, en el caso de lo que yo estoy viendo, fíjense que estoy viendo una relación entre IF, o sea, lo planeado y lo real, ¿sí? Y en este caso la derivada de esto sería básicamente la pendiente de esa relación. Y acá lo que yo tengo es la curva entre inversión actual e inversión esperada, ¿sí? La punteada es la que me dice inversión actual igual a inversión esperada, que es donde yo debería estar en equilibrio. Y esta es la curva, digamos, está la pendiente de la curva que yo encontré recién. Los equilibrios estables son donde yo, por supuesto, estoy en H y en L. Ahora U va a ser inestable, porque si yo estoy en U, yo estoy en un punto donde U está parada en la recta donde la inversión actual es igual a la inversión esperada. Ahora, si yo me muevo ligeramente a la izquierda o ligeramente a la derecha por cualquier desalineación por ejemplo, movimiento del tipo de cambio real, que a mí me explote la hoja de balance y me haga hacer una variación grande de mi riqueza, que me haga que no me den más prestado, básicamente, yo rápidamente me puedo mover, o sea, me voy a un punto donde o bien la inversión actual se hace mayor a la inversión esperada, o bien el caso contrario, donde la inversión esperada es mucho menor, la inversión actual es mucho menor a la inversión esperada y es donde tengo un problema de crisis. Entonces, si yo tengo una ola de pesimismo, o sea, donde no me prestan más, me voy a mover hacia L, me voy a mover hacia el punto donde tengo menor inversión de las esperadas. Y ahí de alguna forma donde tenemos la explicación de la crisis en este caso, porque yo me puedo mover, digamos, en el caso de que en caso de que yo tenga una pendiente mayor a 1 en el caso, y la ola de pesimismo
yo estoy en U, y una ola de pesimismo me lleva hasta este punto, yo me voy a mover hacia un punto donde la inversión actual es mucho menor a la inversión esperada, entonces ahí voy a tener un caso de crisis. ¿Sí? Caso contrario, donde yo me muevo hacia arriba, ante una ola de optimismo, entonces la inversión actual está muy apalancada respecto a la inversión esperada y a mí me prestan más plata, entonces me puedo mover para arriba. ¿Sí? Pero eso va a depender de la magnitud, o sea, de si esto es mayor, de si la derivada esta es mayor o menor a U. Sí, sí, fíjense que depende directamente de la relación entre las entradas de capital y las divisas que yo genero. Si eso es mayor a 1, a mí me está entrando mucho más divisa de la capacidad de pago final que yo tengo. Además, fíjense que en esa ecuación entran el apalancamiento. Si el apalancamiento es alto, yo estoy muy apalancado, esto también va a ser mayor a 1 y yo voy a tener propensión a crisis. Si esto es bajo, es decir, si mu es bajo, por lo que esto es grande, es decir, que la proporción de bienes nacionales que se consumen es grande, esto también va a ser más alto y sin lugar a dudas si F es alto, eso también va a ser mayor a 1 y es posible que tenga crisis financiera. Sí, el modelo es, digamos, bastante sencillo, no es complejo para nada, pero básicamente se basa en que cuando yo introduzco el tipo de cambio real en mi función de riqueza, cualquier previsión de movimiento del tipo de cambio real que a mí me explote en mi endeudamiento neto, por ejemplo, vi una devaluación que me haga que F esa se haga muy grande en mi hoja de balance, yo estoy, lo que estoy generando es un efecto de hoja de balance que me va a producir una crisis finalmente, ¿sí? Por una crisis de endeudamiento, básicamente. Por supuesto, si el apalancamiento es mucho más grande, sin lugar a duda, una variación mucho más chica del tipo de cambio. Tomo 1, tomo 2, porque son mucho más sencillos de pensar en la práctica. Esto es mucho más, es un marco más conceptual, analítico que un modelo en sí. ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Hola, ¿están ahí? ¿Me abandonaron? Hola, hola, hola. Se entendió bastante bien, Nick. Chicos, bueno, está bien. Si no hay más consultas, terminamos acá. Yo después les subo el video de la clase, ya tienen todo subido y les voy a